Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en EcoParty 2021. Ojalá el próximo año estemos en persona, pero por esta vez estaremos virtualmente con ustedes. Nos presentamos, mi nombre es Javier Pérez, soy el director de investigación y desarrollo e innovación para DreamLab Technologies y me acompaña mi amigo. Hola, soy Juan Escobar, soy consultor senior de seguridad en DreamLab Technologies. Bueno, para los que no nos conocen, DreamLabs es una empresa suiza, pionera y fuente de innovación constante en el panorama de ciberseguridad, ya con 20 años de experiencia, y hemos participado en casi todos los sectores de la industria, haciendo investigaciones y auditorías de ciberseguridad, y tenemos presencia en varias regiones del mundo. En esta oportunidad queremos presentarles nuestra experiencia basada en todo lo que es Industrial Control Systems, y esto en base a lo que hemos vivido en auditorías de seguridad, respuesta a incidentes, así como también en la investigación de nuevas vulnerabilidades y cómo estas aplican al Cyber Kill Chain de los sistemas de control industrial. Bueno, pero ¿qué son los Industrial Control Systems, los sistemas de control industrial? Bueno, estos son dispositivos que generalmente operan en infraestructuras críticas y no son muy conocidos, ya que operan en un entorno diferente al de las empresas que cuentan con tecnologías de información que conocemos. Estamos muy acostumbrados a todo lo que es TI, Active Directory, servidores Windows, Linux, etcétera. Pero aquí salimos un poco de esa zona y nos vamos con nuevos sistemas operativos, o más bien dicho diferentes, como Real Time Operating System, lo que es QNX, VxWorks, etc. Pero si mal no recuerdan, dentro de los últimos 10 años hemos vivido incidentes graves dentro de todo lo que son las redes de control industrial, lo que ha generado un cambio geopolítico en cuanto a la preocupación que existe sobre los sistemas de control industrial, ya que generalmente estos soportan todo lo que conocemos como son infraestructuras críticas. Por ende, se ha hecho muy importante conocer en qué consisten y cómo funcionan y cómo proteger a este tipo de sistemas. Un poco el contexto de lo que es las tecnologías de información. Debemos recordar lo que conocemos como Industria 4.0. La Industria 4.0 o la revolución industrial 4.0 se caracteriza por tener una amplia interconectividad, recopilación de datos, análisis y comunicación. Todo esto se traduce en una optimización y calidad del flujo de proceso. Por ende, es un beneficio que trae todo lo que son los sistemas TI a lo que se conocía con el mundo T, donde estaba muy separada y era un poco más difícil tener trazabilidad, recopilación de datos, interconectividad para mejorar los procesos. Y a pesar de los beneficios que trae esta convergencia entre el mundo TI y el mundo T, esto incrementa la superficie de ataque y por lo tanto la cantidad de nuevos controles que hay que implementar, la cantidad de procesos que hay que monitorear y sistemas que hay que monitorear se aumenta, y por ende es mucho más complicado y es más difícil manejar estos controles, ya que todos los sistemas OT trabajan en base a la confianza. Por ende, la parte de seguridad no existía y se ha ido implementando en la última década. Para entender un poco en qué consiste las redes OT, en el año o en los años 90, el profesor Theodore Williams y miembros del consorcio de la Purdue University crearon un modelo para todo lo que es arquitectura empresarial relacionada con las líneas de producción. Entonces ellos crearon este modelo y ellos posicionan cada dispositivo dentro de un nivel para identificar cuáles son las zonas de proceso, cuáles son las zonas de seguridad, cuáles son las zonas empresariales,
dentro de todo lo que es la infraestructura de una red que se dedica a la producción. Es básicamente un modelo donde todo lo digital se comunica con lo físico y podemos ver gráficamente en qué nivel se encuentra cada uno para nosotros dimensionar y poder implementar los controles necesarios de seguridad de acuerdo al tipo de dispositivo, protocolo que se encuentra en una red industrial. Y como todos sabemos, existe lo que se llama Cyber Kill Chain para lo que son redes TI. Es como la forma en que todos los entes maliciosos trabajan para poder comprometer una red TI. Lo que hizo Michael Assange y Robert Lee fue que adaptaron este modelo que conocemos del Cyber Security Kill Chain, de las redes TI, al mundo de redes de control industrial. Entonces, de esa forma nosotros podemos entender, visualizar y organizar los pasos necesarios para que y poder identificar todos los pasos que los agentes maliciosos realizan para alcanzar su objetivo. El Cyber Kill Chain es muy similar al que conocemos para TI. Para ICS consta básicamente de dos fases principales, que son la fase 1, que es de intrusión, preparación y ejecución, que generalmente está muy ligada a todo lo que es la red TI, y la fase 2 es el desarrollo y ejecución del ataque, donde se entra a lo que es la red de control industrial o la red OT. Entonces ese es el momento donde sabemos que el vector de ataque va a ser una red con sistemas que nosotros conocemos normalmente, y luego va a migrar a estos dispositivos de las redes de control industrial. Bueno, entonces pasemos a revisar cómo se ejecuta el Cyber Kill Chain. Lo que vamos a ver es cómo se compone el Stage 1, que es donde uno se planifica, prepara y actúa. Entonces vamos a empezar con la etapa 1, el cual es el reconocimiento. Y el reconocimiento es una actividad que sirve para obtener información sobre algo a través de la observación u otros métodos de detección. Y en esta actividad se divide en dos, que es el reconocimiento pasivo y activo. El reconocimiento pasivo se encarga de buscar información disponible en fuentes públicas, como motores de búsqueda como Google, o redes sociales como LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Y la otra fase, la parte activa, es el reconocimiento activo directamente con el objetivo, para obtener información. Y ahí hablamos como del escaneo a puertos, el banner grabbing, etc. Y ahí estamos interactuando directamente con el objetivo. Entonces, de estas dos formas es cuando todos los atacantes generalmente obtienen información sobre el target. Para nuestra simulación vamos a elegir una planta eléctrica nuclear que se encuentra en Suiza, que se llama Macros Electric, y vamos a tener nuestro agente malicioso, el atacante, que en este caso es su nombre ficticio, va a ser APT666. En la primera parte tenemos el reconocimiento pasivo. Entonces generalmente lo que se hace es buscar información en los motores de búsqueda. En este caso buscamos en Google y encontramos información de que existe una página web relacionada a la entidad que se ubica en Suiza y trabaja en proyectos de energía, ya sea nuclear y también en solar, etc. Podemos ver su sitio web, donde solamente vemos información estática y no hay mucho más. Otra opción en reconocimiento pasivo es otros sitios que se dedican a hacer identificación activa, reconocimiento activo
sobre todo lo que está conectado a internet, y son sitios muy populares como lo que son Shodan, Sumai. Y en este caso, y como debería ser, no existe mucha información. Obviamente la idea de tener compañías que manejan infraestructuras críticas es exponer la menor cantidad posible de servicios o estar lo menos expuestos a internet posible, que sería el caso de nuestra simulación, donde no encontramos información sobre esta empresa. Otra fuente son las redes sociales. Las redes sociales, como sabemos, la gente pone mucha información. En este caso, por ejemplo, encontramos un perfil en LinkedIn de una persona que trabaja en la planta como operador de SCADA, pero no encontramos mucho más. Por ende, cuando ya no se encuentra más información pública o en fuentes públicas, es donde pasamos a lo que es el reconocimiento activo. Para eso, los atacantes necesitan saber si existe más información en el país, dentro del país, sobre el target, y lo que se hace generalmente es que ellos tienen la capacidad de escanear absolutamente todo el país para buscar información. Y en este caso, lo que vamos a hacer es escanear todo el rango asignado al país donde se encuentra la planta eléctrica. Sabemos que en Suiza existen alrededor de 20 millones de direcciones IP asignadas por RIPE. Y en este caso vamos a escanear un puerto que no es muy conocido porque es muy antiguo, los protocolos de seguridad son bastante antiguos, existen varias versiones, pero siempre se olvida de securitizar, y es lo que nosotros vamos a buscar tratando de encontrar información sobre la planta, y es el protocolo SNMP. Vamos a asignarle el Security Stream Public, que es el por defecto de SNMP, la versión 2, que es como la password para acceder a la información del servicio, y vamos a darle el rango de direcciones IP para escanear. Después de un tiempo, probablemente un par de horas, podemos tener un resultado y nos damos cuenta que sí existe un nombre asociado a la planta nuclear. Esto es bastante interesante porque es la primera vez que vemos más información sobre la planta de lo que habíamos encontrado en fuentes abiertas. Por ende, lo que vamos a hacer luego de eso es consultar información al servicio SNMP. Y para eso vamos a usar una herramienta que se llama SNMP Check, lo cual nos va a mostrar información de forma más legible sobre el servicio y todo lo que contiene ese servidor. Una vez terminado el scan, podemos darnos cuenta de que nos entrega mucha información de lo que tiene el servidor, ya que este protocolo sirve para monitorear los sistemas. Por ende nos entrega el nombre del servidor, nos dice que es parte del core de la turbina para la planta eléctrica, y un montón de información como los procesos, las conexiones de red, etc. Y una de las cosas importantes que nos podemos fijar es quién está conectado remotamente a este servidor. Por ende, podemos fijarnos en las conexiones TCP que tiene,
y vemos que hay una IP conectada al puerto 22 por SSH, que es el servicio comúnmente que corre en el puerto 22, lo cual nos indica que alguien con credenciales válidas está administrando el servidor de forma remota o está consumiendo algún servicio, está realizando alguna acción de forma remota del servidor. Una vez que tenemos la IP, procedemos a escanearla e identificar qué servicio está corriendo esta IP. Terminado el análisis de la IP, nos damos cuenta que tiene una página de login para un dispositivo de borde de red de marca Drytech, y nos dice el modelo, etcétera, y podemos tratar de geolocalizar dónde se encuentra físicamente este dispositivo, y vemos que está en Estados Unidos. También buscamos si es que existen algunas vulnerabilidades del dispositivo, y nos damos cuenta que no existen vulnerabilidades, pero sabemos que desde Estados Unidos alguien se está conectando remotamente al servidor que tiene relación con la planta nuclear. En resumen, en la etapa de reconocimiento nos dimos cuenta que existe públicamente un perfil de una persona que trabaja en la planta nuclear, que lo encontramos en LinkedIn. Sabemos que existe un sitio web estático, y con el reconocimiento activo descubrimos que existe un servidor, un servicio de CNMP. Encontramos una IP interesante conectada remotamente al servidor. Y además descubrimos que este es un dispositivo de borde de internet, un router, y que no contiene vulnerabilidades. Con esta información vamos a proceder a pasar al siguiente paso, que es la preparación. En este paso básicamente se trata de preparar las herramientas de acuerdo a lo que habíamos identificado previamente. Con la información obtenida la vamos a dividir en dos vectores. Sabemos que existe una persona que trabaja en la planta, y además descubrimos un dispositivo al cual no sabemos quién pertenece o quién está detrás de ese dispositivo, y le vamos a llamar vector 1, ingeniería social, y el segundo vector lo vamos a llamar infraestructura, y va a ser los dos vectores los cuales vamos a atacar. Como primer ataque vamos a revisar el vector de ingeniería social, y lo que vamos a intentar hacer es encontrar un pretexto para contactar a la persona y tratar de redirigirla a un sitio malicioso para infectar su computador y tomar control de su equipo. Entonces vamos a crear un perfil falso, y vamos a decir que trabajamos para una revista que se encarga de presentar artículos de ciberseguridad industrial. Vamos a crear un sitio falso relacionado a la revista, al magazine, donde queremos redirigir a la persona, y dentro de este sitio nosotros vamos a tener nuestro exploit para navegadores. Como segunda etapa vamos a tratar de buscar una vulnerabilidad en este dispositivo Drytech, ¿ya? Con la idea de que al encontrar ya sea un remote code execution o credenciales débiles, tratar de cambiar los DNS para que todo el tráfico de esa red se redirija a un DNS malicioso que permita enviar del tráfico a nuestro sitio controlado, donde podemos explotar vulnerabilidades en navegadores. Entonces lo que vamos a hacer primero es
ir a nuestro sitio falso, montar nuestro exploit en un archivo y vamos a habilitar el exploit en la página. Entonces, cuando la persona visite el sitio, debería ejecutarse el exploit. Entonces vamos a enviarle un mensaje a la víctima para que pueda visitar el sitio malicioso. Nos conectamos al LinkedIn falso de la periodista falsa y vamos a proceder a enviarle un mensaje a la víctima diciéndole que somos una periodista que trabaja en temas de seguridad en entornos industriales y que si quiere puede echar primero un vistazo a la revista y luego comunicarse con nosotros. Perfecto. Entonces si en este caso visitamos la página, el perfil de LinkedIn de la víctima, vemos que le ha llegado un mensaje. Ahora, para el segundo vector, que sería la infraestructura, nos damos cuenta que la página tiene un formulario de login y comúnmente para estos dispositivos existen vulnerabilidades de concatenación de comandos, lo cual permite generalmente ejecutar a veces códigos directamente en el dispositivo. Entonces lo que vamos a hacer primero es identificar qué parámetros del formulario están funcionando, donde nosotros vamos a empezar a concatenar, en este caso, comandos que pudieran ejecutarse en el dispositivo y así poder encontrar una inyección de comando directamente bypassando la autenticación. Entonces identificamos en este caso 6 campos donde podemos inyectar. En este caso son action, keypath, login user, login password, form captcha y rtree. Entonces lo que vamos a hacer es fusear todos estos campos hasta encontrar alguna respuesta que nos indique efectivamente si existe alguna vulnerabilidad de ejecución de código remoto. Y para eso vamos a crear un script, el cual vamos a asignarle un diccionario de comandos del sistema operativo Linux, Unix, etc. Y le vamos a indicar dónde queremos inyectar el comando. Cuando se lanza el phaser, nos podemos dar cuenta que está enviando el payload en el parámetro que le asignamos, uno de los 6. Y podemos ver que, por ejemplo, en el payload número 6, donde concatenó el comando id de Linux, tuvimos una respuesta exitosa de que se está ejecutando el proceso que levanta el servicio web como root. Y en este caso podemos ver que efectivamente existe una inyección de código remoto bypassando la autenticación, y así finalmente encontramos nuestra vulnerabilidad de 0day en el dispositivo. Ahora tenemos un remote command execution en el dispositivo, el cual no sabemos quién hay detrás hasta este momento, pero sí ahora tenemos acceso a ese dispositivo. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Naturalmente tenemos privilegio de root, y podemos hacer consultas, por ejemplo, dónde está el archivo de configuración DNS, que es el que nos interesa modificar. Obviamente podemos tener las credenciales hasheadas y podemos intentar craquearlas, etcétera. Y obviamente tener acceso directamente al dispositivo de forma remota y proceder a lo que queremos hacer, que es reenviar todo el tráfico hacia servidores que tengamos control nosotros, para intentar infectar la máquina a través de un exploit kit de browser. Una vez que tenemos la etapa de preparación lista, es donde nos procedemos a actuar. Entonces es el momento de ejecutar toda la acción previa, modificando todas las configuraciones dentro del vector 1 y del vector 2, ya sea de ingeniería social y de infraestructura. En este paso, básicamente se trata de acceder a una red o sistema, ¿ya? Y establecer una comunicación persistente, ya sea a través de métodos de comando control, VPN, etc. Y obviamente este paso se puede automatizar, y es lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo. Entonces, como vimos anteriormente, le enviamos el mensaje a la víctima para que ella pueda hacer clic en el link, o incluso puede buscar en Google directamente el link o copiarlo directamente a la URL. La verdad no importa, si la persona tiene temor a hacer clic, si lo escribe, no importa, porque se va a ejecutar igualmente el exploit. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que efectivamente esté corriendo nuestra consola de Metasploit, que es el framework que vamos a usar en este ejemplo para tomar control de las máquinas. Y en este momento ya tenemos levantada la configuración, para que inmediatamente, una vez que la persona haga clic, se ejecuten varios comandos para obtener información de la víctima. Entonces, si en este caso la persona ve el mensaje y hace clic en el link, va a visitarlo, y en cuestión de segundos vamos a ver si el exploit se ejecuta y si es que existe una sesión de Meterpreter en la víctima. Entonces podemos ver que ya existe una sesión de Meterpreter corriendo en esa máquina, solamente haciendo clic en el link. Y lo mismo vamos a hacer para lo que es el vector de infraestructura. Vamos a modificar los DNS del router de borde de esta persona, que es el router que entrega generalmente el IPS de cada país. Las marcas pueden variar, existen múltiples, las más famosas son Huawei, Cisco, etcétera. En este caso tocó que el dispositivo que le entregó el ISP a esta persona que trabaja en forma remota probablemente es un Drytech, y tuvimos investigar para encontrar una vulnerabilidad que pudiéramos explotar y tomar control del dispositivo. Y en este caso vamos a
cambiarle el DNS para poder redirigir todo el tráfico a nuestro sitio. Entonces para eso vamos a crear un redirect y vamos a levantar un DNS falso para que todas las consultas a cualquier sitio sean redirigidas hacia donde nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, esta es la máquina de la víctima. Si esta persona quisiera, por ejemplo, visitar Gmail, y aquí vemos que hace la consulta a Gmail y nosotros hacemos la redirección a través de nuestro DNS hacia el sitio que contiene el exploit para los navegadores. Y como vemos, se ve el dominio el cual él quiso acceder, pero finalmente aparece renderizada la página donde está el exploit. Y como podemos ver, inmediatamente nos llega otra sesión de Meterpreter de la víctima. Bueno, y dentro de, obviamente, esta fase tenemos el tema de Command and Control. En este caso estamos usando el framework de Metasploit. Y ejecutamos script automatizado de post-exploiting de Metasploit para obtener información de los dispositivos. En este caso lanzamos inmediatamente un Gretzol del módulo de Kiwi para obtener, no sé, las credenciales, obtener información de configuraciones de VPN, por ejemplo, también archivos Excel que puedan contener información, que es exactamente lo que hicimos previamente con la otra víctima. Y como resultado de esto obtenemos credenciales del sistema, tenemos archivos de VPN y nos podemos dar cuenta que no solamente esta persona trabaja para la empresa de generación de electricidad en Suiza, sino que también trabaja para otras empresas relacionadas al rubro de generación de energía. Descubrimos archivos de Password Manager, por ejemplo KeePass, y archivos que contienen información detallada de la infraestructura de la planta nuclear. Si tomamos un screenshot de su desktop, podemos ver que está logueado LinkedIn y saber que la persona es un administrador de sistema que trabaja para una empresa que le presta servicios a la planta, no trabaja directamente como la otra víctima. Y una cosa importante es que, si bien es muy recomendable tener password managers, una vez que obviamente la máquina se encuentra infectada, no importa cuán robusta sea la contraseña, con un keylogger se puede obtener. Y en este caso nos damos cuenta que esta persona tiene acceso al Active Directory, al SIEM, a los sistemas de SCADA, porque naturalmente es un administrador de sistema. Lo mismo con la persona que trabaja en la planta como ingeniero de sistemas de SCADA. Tenemos la información de sus credenciales del sistema operativo Windows, tenemos la configuración de la VPN y tenemos también su archivo de KeePass, y de ahí podemos obtener credenciales para tener acceso a los sistemas más críticos dentro de la planta, ya sea sistemas SCADA o PLC. Entonces, como resumen de toda la etapa 1,
obtuvimos acceso a dos equipos importantes, uno a través de ingeniería social, a una persona que trabaja como ingeniero de los sistemas CAD, y buscando vulnerabilidades desconocidas, en este caso Zero Day, nos dimos cuenta que podíamos entrar y tuvimos acceso a la máquina de un administrador de sistema, el cual contiene información y tiene credenciales de alto privilegio para todo lo que es acceso remoto a la planta y credenciales de sistema y detalles de cómo está estructurada la infraestructura TI y EISS de la planta. Ahora los voy a dejar con mi amigo Juan, que va a pasar a explicarles la segunda etapa del Cyber Kill Chain, que es donde se procede a la ejecución del ataque a todo lo que es la red de control industrial. Gracias, Javier. Continuando con el ICS Cyber Kill Chain, pero en su segunda etapa, más precisamente en la fase de desarrollo, el grupo atacante va a intentar crear una nueva habilidad ofensiva utilizando la información de las etapas anteriores. Y esto va a ser posible porque los atacantes han descubierto documentos Excel con una lista de dispositivos. En este caso, por ejemplo, podemos ver PLCs de Schneider Electric que utilizan el protocolo Modbus. Dado que este desarrollo involucra el protocolo Modbus, primero es necesario conocer el protocolo. Afortunadamente para nosotros este es un protocolo realmente muy sencillo, y en la tabla podemos ver algunas de las funciones más comunes de Modbus. Vamos a empezar analizando entonces un paquete Modbus. Podemos ver que empezamos con un header o una cabecera que tiene 4 campos. El primer campo es el Transaction ID, que es un identificador de la transacción, es de 2 bytes y puede ser un valor aleatorio. Después viene el campo Protocol ID de 2 bytes, y para Modbus TCP siempre va a ser 0. Después tenemos el campo de longitud, que va a contar desde el campo SID hasta el campo Data. Después tenemos el SID, que es el campo Slave ID. En este caso, para Modbus TCP generalmente va a ser 255 o en hexadecimal FF. En algunos dispositivos también se puede encontrar, según el documento del protocolo, que puede contener el valor 0. Ahora, en algunos emuladores podemos ver que este campo tiene otros valores. Por ejemplo, pueden colocarle un identificador de esclavo como 1, 2, 3. Pero en un dispositivo real generalmente vamos a encontrar el 0 o el 255 en hexadecimal. Después tenemos la sección Protocol Data Unit o PDU. Y esta sección se compone de 2 campos, el campo Function Code y el campo Data Segment. El campo Function Code va a contener las acciones que el cliente va a realizar sobre el dispositivo. Estas acciones pueden ser como leer algún dato o escribir algún tipo de dato. Y el Data Segment va a depender de la función que nosotros estemos utilizando. Entonces, volviendo a la tabla que está en color amarillo, vamos a encontrar las funciones más utilizadas. Por ejemplo, tenemos Read Coils, que es el número 1, y si utilizamos esta función, quiere decir que vamos a mandar el número 1 en el campo que dice FN, y el Data Segment va a variar, depende de la función que estemos utilizando. Para eso va a ser necesario remitirnos al manual de Modbus. Hay otros tipos de funciones que tienen otras funcionalidades aparte de leer y escribir valores, como pueden ser, por ejemplo, las de diagnóstico. En este caso, por ejemplo, tenemos la función Read Device Identification, que se puede utilizar para hacer banner grabbing, y la vamos a ver en los siguientes slides. Vamos ahora a analizar una transacción Modbus a través de imágenes utilizando Wireshark. Y la primera que vamos a analizar es una transacción que no contiene errores, una transacción que es válida. Entonces, en este caso, si nos remitimos al diagrama de flujo, vemos que el cliente siempre va a ser el que va a iniciar la
comunicación con el servidor y va a enviar el código de función y el data segment. El servidor va a procesar esa transacción y si no hay ningún error va a responderle al cliente con el mismo código de función y con el data segment correspondiente, que en este caso van a ser como el estado de las coils o de la salida generalmente. Ahora si nos vamos a las imágenes que están a la izquierda, en la parte superior podemos ver la petición Modbus y podemos ver que el campo Transaction ID efectivamente es de 2 bytes, es un valor aleatorio. Aquí se podría colocar 0, 1, 2 y va a funcionar correctamente. Después tenemos el Proto ID en 0 como habíamos visto en la teoría y tenemos una longitud de 6. Entonces si contamos desde el último byte que está en 07, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el ID, vamos a ver que es congruente con el valor que tenemos en el campo de longitud. Después, como le había mencionado, el campo de Slave ID en dispositivos reales generalmente va a ser 255, que en la notación hexadecimal va a ser FF. Después tenemos el campo de código de función. En este caso vemos que tiene un 01 y si nos remitimos a la tabla anterior vamos a ver que el 01 corresponde a read coils o leer salidas. Y después en el data segment vemos que tiene 4 bytes. Los primeros 2 bytes va a ser el comienzo de la dirección desde donde va a empezar a leer los estados de las coils, y los otros 2 bytes, últimos 2 bytes, van a ser la cantidad de salidas o coils que va a leer. En este caso, como la petición está correcta, no tiene ningún error en la respuesta, vamos a ver que los campos de las cabeceras, por ejemplo el Transaction ID, el Proto ID, van a ser los mismos de la petición. La longitud obviamente va a cambiar porque podemos ver que los estados de las coils en este caso son solo 2 bytes, entonces cambió de 6 a 4, lo cual es totalmente normal. Vemos que el Slave ID se conserva también. Y el código función, que este va a ser el campo más importante o en el cual nos vamos a centrar, también es el mismo, no ha cambiado. Vemos que enviamos el 01, que es read coils, y recibimos el 01, que es read coils. Ahora, lo que sí cambió, por supuesto, son los códigos o los estados de las coils. En este caso, recibimos un 0101. Si nos vamos al manual del protocolo, vamos a ver que el primer byte es el número de registros que está devolviendo. Y el segundo es el valor del registro. Para registros que son coils, que son valores digitales, por ejemplo como on o off, vamos a ver que Modbus va a almacenar 8 coils en un byte. Es decir, que en este caso, como recibimos 01, esto quiere decir que hay un coil que está encendido y los otros 6 están apagados, están con valores 0, porque estamos leyendo 7 coils. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay un error en la transacción Modbus. Entonces en este caso podemos ver en el diagrama de flujo que nuevamente el cliente inicia la petición, envía un código de función, envía el data segment y el servidor detecta este error y en lugar de responder otra vez con el código de función y el data segment como en el slide anterior cuando la petición es válida, va a responder con 2 códigos, que en este caso va a ser un exception function code y un exception code, que son 2 códigos de error. Ahora si vamos a las imágenes, vamos a analizar en este caso, por ejemplo, la petición. Vamos a ver que está mal. Bueno, aquí en donde dice 7473 en hexadecimal tenemos el Transaction ID, después viene el Protocol ID, después tenemos la longitud y tenemos el Slave ID. Y finalmente en el campo PDU tenemos el function code. En este caso está utilizando el mismo, que es read coils. Vemos que tiene el valor 01, pero vemos que el data segment o digamos que los datos de esta función son diferentes a la petición anterior que era correcta.
En este caso el starting address o la dirección donde va a empezar a leer ya no es 0, sino que es 01FF. Y la cantidad de coils a leer, en este caso ya no son 2 bytes, sino que son 2, 4, 6, son 7 bytes. Y están en 0, lo cual no tiene sentido porque le estás diciendo que lea 0 coils o 0 salidas. Y recordemos que habíamos dicho que en el protocolo nos especificaba que la cantidad de coil debe ser de 2 bytes, por lo cual aquí a simple vista o gráficamente se puede ver que hay un error. Ahora vamos a analizar la respuesta de esta petición. Vamos a ver cómo responde cuando detecta este error. Entonces, en este caso vemos que las cabeceras nuevamente son las mismas que enviamos, lo único que ha cambiado nuevamente es la longitud de la respuesta. Pero vemos que en el campo donde estaba el código de función, que en este caso es 01, ahora hay un 81. Y esto es porque siempre que hay un error en una transacción Modbus, el número 80 en hexadecimal va a ser sumado al código de función. Por eso, como enviamos el código de función 1, el exception function code va a ser 81. Si enviamos un código de función, por ejemplo 2, el exception function code o este error va a ser 82 y así sucesivamente. Después tenemos el exception code, que en este caso es 3, y este campo lo que va a hacer es que nos va a dar un detalle más preciso sobre cuál es el error. Es decir, el valor 81 nos está diciendo que hay un error con el código de la función 1, y el 03 nos va a decir en mayor detalle cuál es ese error. Ahora ese detalle lo podemos obtener de este listado que está en el PDF del protocolo. En este caso, si nos vamos a la posición 3, vemos que hay un illegal data value. Entonces ya sabemos que el campo de data tiene valores que no son correctos, lo cual nosotros ya lo sabíamos de acuerdo al análisis que hicimos. Aquí también podemos ver un flujo de cómo el protocolo hace para responder con estos códigos de error. Entonces vemos que lo primero que hace es validar el código de la función. En este caso, si no hay ningún error con el código de la función, va a continuar validando la dirección de inicio, y después va a validar los valores y así sucesivamente. Si por ejemplo si encuentra un error en el código de función, por ejemplo que es un código de función no válido, que no existe, por ejemplo como el 00, el 00 no es válido, inmediatamente se va a salir del flujo y va a responder con el código de excepción con el 1. Esto es muy importante porque con esta lógica nosotros podemos enumerar funciones dentro de un dispositivo que utilice el protocolo Modbus. Así que aplicando toda esta teoría que hemos aprendido, es posible construir una herramienta que de manera automatizada pueda hacer la enumeración de funciones Modbus implementadas en el PLC. A continuación se puede ver una muestra del código fuente de la herramienta y de su funcionamiento. En este caso vemos que se corrió contra un PLC que está ubicado en esta dirección IP, y estas son las funciones que este PLC tiene habilitadas, que están en azul, y también una que está en amarillo, que es una función propietaria de fabricante Schneider Electric. Podemos ver igual en la imagen de la derecha un poco el detalle de cómo funciona, que básicamente es siguiendo la misma lógica de los slides anteriores. Vemos que funciona con los códigos de excepción. Ahora, en este caso nos vamos, de acuerdo a las funciones identificadas, nos vamos a enfocar en la función 43 y en la función 90. La función 43 nos permite hacer banner grabbing del dispositivo y requiere, digamos que unos subvalores, que en este caso va a ser el 03, y las respuestas que vamos a obtener la podemos ver en la siguiente tabla. Vamos a poder obtener el nombre del vendor, el código del producto, la versión y otros parámetros. Aquí hay una muestra del script corriendo que utiliza la función 43. En este caso podemos ver
datos sobre la interfaz de red, sobre el PLC como tal o la CPU, y también información sobre el proyecto en el HMI. La otra función interesante es la función 90 o en hexadecimal 5A, función UMAS, que es propietaria de Schneider Electric. Y en este caso, esta función utiliza a su vez algunas subfunciones. En este caso nos vamos a enfocar en estas tres. La primera es Start PLC, que permite arrancar el PLC. Después tiene Stop PLC, que permite detener el PLC. Y tiene otra subfunción que se llama Read Memory Block, que va a permitir leer bloques de memoria del PLC. Ahora estas subfunciones utilizan los valores hexadecimal 40, 41 y 20 respectivamente. Aquí podemos ver un diagrama de cómo sería el envío de una petición utilizando en este caso la subfunción Read Memory Block para causar una denegación de servicio en el PLC. En este caso lo que se hace es que se utiliza en esta parte la función 90, que en hexadecimal es 5A. Estamos usando aquí con el 0020 la subfunción Read Memory Block, y la parte del fuzzing empezaría aquí. En este caso, si nos remitimos al código, al script en Python, vemos que se están enviando dos null values, y esto va a permitir que el PLC se detenga, causando una denegación de servicio. Finalmente, uniendo varios de estos elementos ofensivos que hemos visto, se puede crear una herramienta que los contenga todos, que se llamará Modbus Killer. Esta herramienta tiene los argumentos check, que nos permite hacer banner grabbing, y tiene el modo run stop, que permite hacer uso de las funciones para encender y detener el PLC, y tiene finalmente la función o el argumento más importante, que es kill, que nos va a permitir realizar la negación de servicio en el PLC. La siguiente fase del S6.2 es la validación. Aquí se pretende certificar las nuevas capacidades que hemos adquirido en un entorno controlado. Eso quiere decir, por ejemplo, en un laboratorio. Para esto, claramente es necesario adquirir hardware específico. Aquí podemos ver un diagrama de lo que se pretende hacer. Entonces vamos a correr este exploit que permite causar denegación de servicio en un laboratorio con el PLC de Schneider Electric. Este es el laboratorio que se utilizó, y para esto vamos a ver un video que contiene la ejecución. En este caso podemos ver que se ha realizado un pequeño programa que permite encender un tipo de motor. Se está encendiendo utilizando el protocolo Modbus. Aquí podemos ver que el motor empieza a correr, y primero vamos a utilizar la función check, que nos permite hacer el banner grabbing. Podemos ver información sobre los diferentes módulos del PLC y sobre el display. Y finalmente se va a correr el comando kill para causar la denegación de servicio. En este momento vamos a ver que el dispositivo efectivamente se detuvo, y el ping también. Vemos el error de comunicación también en el programa. Y si lo intentamos reconectar, no va a funcionar. La siguiente fase y última fase es la ejecución del ataque como tal, y se conoce como ICS Attack.
Y haciendo un resumen, lo que hicimos fue aprovechar una máquina de un colaborador para utilizarla como pivote a fin de ingresar a la red de la compañía, causar una denegación de servicio en los PLC M340, deteniendo así la línea de producción. Para eso también hemos preparado un segundo video. En este caso, bueno, tenemos el PLC y tenemos la herramienta Modbus Killer, la cual se va a correr directamente el comando kill. Si se hace un ping a la dirección IP del módulo CPU, vamos a ver que no está respondiendo. Este sería el módulo. Ahí vemos que dejó de hacer link y el LED de error se encendió. Ahora este laboratorio simula la planta nuclear Macros Electric, y en este caso lo que hace es sensar la temperatura y la presión del agua a través del PLC, y al estar el PLC detenido vamos a ver que la temperatura va a incrementar y las alarmas se deberían encender. En este caso podemos ver que efectivamente las alarmas se han encendido y la temperatura empezó a incrementar. Algo importante a notar aquí es que este tipo de negación de servicio, para reiniciar el PLC se debe realizar un reinicio físico, no se puede hacer a través de red. Y de este modo tenemos nuestra Cyber Kill Chain completa. Podemos ver que utilizamos dos tipos de vectores, un vector de ingeniería social y también un vector de infraestructura que nos permitió ingresar a equipos de la compañía y atacar directamente los dispositivos de control industrial. Estas vulnerabilidades que hemos visto ya han sido reportadas al fabricante y contienen sus parches correspondientes. Finalmente aquí pueden encontrar algunas recomendaciones de seguridad que se pueden aplicar para mitigar un poco este tipo de ataques. Y sin más, queremos darles muchas gracias por su tiempo y por su atención, y los invitamos a que visiten nuestro blog en dreamlab.net, donde van a encontrar varios artículos sobre sistemas de control industrial, y también tenemos un repositorio en GitHub donde van a poder encontrar los exploits y las herramientas que hemos mostrado en esta charla. Muchas gracias.